Nosotros vamos a entrevista por tema de coyuntura, y es que está vigente la huelga en más de 50 centros carcelarios de nuestro país. De al menos 17 de los 23 estados de Venezuela cuenta con 50.000 reclusos que están haciendo huelga de hambre. En este sentido, vamos a establecer un contacto con Humberto Prado, presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones, para conocer que aunque hubo un cambio dentro de la dirección de lo que es la política penitenciaria nacional, esta huelga continúa vigente. Bienvenido a Cita de Éxitos. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias por el contacto y por mantener este tipo de situaciones en la agenda de ustedes. Hay que destacar que esto fue una huelga que inicia el pasado 9 de junio, domingo, donde pues comenzaron solo 3 centros penitenciarios, 2 masculinos, 1 femenino, se fueron sumando. En la actualidad ya se han confirmado estas huelgas de hambre en 51 de los centros penitenciarios de Venezuela, donde pues una de las razones que manifiestan es el rechazo a las condiciones que se viven, los retrasos procesales y también las recientes movidas o los recientes traslados, mejor dicho, de algunos reclusos a otros centros penitenciarios sin hacer el debido proceso e información a sus familiares. En la actualidad, ¿cuáles son las condiciones reales de los centros penitenciarios de Venezuela que llevaron a esta huelga de hambre? Bueno, mira, Venezuela en los actuales momentos tiene una población reclusa en centros penitenciarios que está por alrededor de unos 26.800 internos, pero también tiene un problema muy grave, que son las personas que están en los calabozos policiales del CICPC, de Policía Nacional Bolivariana, policías estadales, policías municipales, que se han convertido en centros de reclusión, porque lamentablemente el Ministerio Penitenciario ha cerrado establecimiento tras establecimiento. Ha cerrado la planta, ha cerrado la pica, ha cerrado Tocuyito, el internado judicial de Carabobo, cerró Tocorón, cerró Puente Ayala, cerró Yaracuy, cerró Trujillo. Y además de ese cierre de esos establecimientos, la población reclusa de esos penales las han trasladado a otros penales que ya tenían más de un 75% de sobrepoblación, o sea, de hacinamiento, un hacinamiento crítico. Entonces, eso por lo menos suma un problema muy grave que le llevas a otro. Si ya tenías un problema en estos establecimientos, le llevas el problema a otros establecimientos. ¿Por qué? Porque le vas a perjudicar la situación de alimentación, la situación de seguridad, la situación de salud, las medicinas y la alimentación. Y además de ello, de algo que muchos lo saben, pero muy pocos hablan, del grupo familiar. Porque un muchacho que por lo menos vivía en Trujillo y entonces lo trasladaron al penal de Yare, en el estado Miranda, ¿cómo hace la familia para visitar a ese muchacho? Todo lo que representa y lo que conlleva ese proceso, ¿no? Y cómo hace por lo menos, mira, tú sabes lo que es la situación emocional de una persona cuando tú lo alejas de sus seres queridos, cuando incluso tú lo alejas de donde tiene la jurisdicción donde se está llevando su caso. Entonces, eso también trae como consecuencia la situación que hay hoy en día, donde hay un retardo procesal de más del 75%, en donde las personas, incluso de ahorita que hay este conflicto en nuestro país, donde se han sumado, esto por lo menos es primera vez en la historia que tiene que ver con situaciones de cárceles, de que se sumaron incluso los calabozos policiales a la huelga de hambre de los centros penitenciarios también. Sí, y hacen un total entre anexos de mujeres y centros penitenciarios y calabozos policiales, o sea, estaciones policiales, de 52 y de más de 50.000 personas, de hombres y mujeres. Entonces tú te pones a ver que es una grave situación. Además de ello, trae como consecuencia
que el presidente destituye a la ministra y pone a otro ministro que viene de ser diputado. Yo no sé cuál es la experticia que trae él, pero lo que viene es asumir una responsabilidad como dicen, con la casa encendida. Bien, y esto es en el tema de derechos humanos, muy válido el trabajo que hace el observatorio, pero también es preciso ver una contraparte y su opinión en referencia a esas acciones de política de seguridad ciudadana. Por ejemplo, aquí en el estado de Aragua se toma la medida de Tocorón según las autoridades debido a que, se les escapó de las manos, vamos a decir, mantener la seguridad interna en Tocorón en referencia a la seguridad ciudadana de la región. Entonces hubo que hacer ese cambio necesario precisamente en cuanto a esa política. ¿Cuál es la propuesta o la sugerencia que hace el observatorio en este tema? Bueno, vamos a ver. Mira, si tú eres el director de prisiones o el ministro o la ministra, que tienes que tomar una decisión, porque tienes en los centros penitenciarios unas personas que tienen una figura que le llaman pranes, y tienen tanto a la comunidad como a la población sometida, y tú tienes que tomar una acción para por lo menos detener a este grupo de personas, para ponerlo a la orden de la justicia por estas irregularidades que cometen dentro de los establecimientos carcelarios. Y fuera. Entonces yo no perjudicaría a toda una población reclusa por un grupo nada más. Si, como dijo Ceballos, el ministro Ceballos, que él movilizó 11,000 funcionarios, y cuando llegan a Tocorón, entonces no está el tipo que tenían que detener, ni su banda. Entonces simplemente yo diría, mire, lamentablemente usted servirá para otra cosa, pero no sirve para policía. Porque si me vas a movilizar, ¿tú sabes lo que es movilizar 11,000 funcionarios? Tanques de guerra, guardias nacionales, pues todo eso fue notorio público comunicacional. Y cuando llegan no están los responsables. Entonces yo creo que por eso yo no voy a perjudicar a toda la población reclusa del centro penitenciario de Aragua, de Tocorón, sino que simplemente yo por lo menos haría un trabajo de inteligencia donde buscaría detenerlo, y a estas son las personas que yo llevaría a un centro de máxima seguridad para que por lo menos se le procese por los delitos cometidos durante X determinado tiempo, y por lo menos se pongan a la orden de la justicia. Un elemento muy importante, además, y sobre este tema vamos a seguir conversando, pero en radio debemos cumplir también con unos compromisos. Vamos a un tema y regresamos con esta conversación con nuestro entrevistado de este primer bloque de esta cita de éxitos, Humberto Prado, quien es presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Melodías de siempre. Menú Éxitos con Yanely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Son las 10:27 de la mañana. Seguimos conversando a esta hora con Humberto Prado, presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones, a propósito de la huelga en ya 51 centros carcelarios en Venezuela. Le comentábamos durante el tema musical que ya es bien sabida las razones y se han expuesto en múltiples ocasiones de la situación que se vive en los centros penitenciarios. Nos comentaba Humberto Prado, para usted que recién se suma a esta cita de éxitos a través de la señal de éxitos 93.1, que se maneja un retardo procesal de un más de 75%, así como también una cifra similar en cuanto a un hacinamiento, una sobrepoblación, un hacinamiento que se cataloga como crítico, que afecta a la alimentación, la seguridad, la salud, el aspecto emocional. Ahora bien, se supone que las cárceles deberían ser centros reformatorios, donde se procura mantener y ofrecer a los reclusos unas opciones de mejora, de reforma, para que sean reinsertados una vez cumplida su condena, en los casos que sea pertinente, a la sociedad de una manera positiva. Eso evidentemente no ocurre en Venezuela. Con la experticia del Observatorio Venezolano de Prisiones, con los expertos que les acompañan, ¿cuáles son esas pautas que se deberían manejar en un gobierno en Venezuela para garantizar esa realidad que no se vive en la actualidad? Mira, para reorganizar un sistema penitenciario, lo primero que tú debes hacer, Carla, es ordenar la casa. Las bases de un sistema penitenciario son los centros penitenciarios, el personal y los presos. Y en cada uno de estos puntos hay un desarrollo para que se ponga en función lo que es el servicio penitenciario en cada país. Y tú lo primero que tienes que tener es un personal debidamente formado para que dé el servicio que debe cumplir la cárcel con la persona que ingresa. Una persona que ingresa con cualquier tipo de delito es por orden de un juez, el delito se queda en los tribunales y entra el ser humano. Y este ser humano debe tener 5 puntos básicos en el servicio. Debe tener atención médica, atención psicológica, atención social, atención psicológica, y
debe tener la atención religiosa. 5 puntos. Pero además de esto, de estos 5 puntos que debe cumplir la atención integral del servicio penitenciario, tú debes clasificar a la población reclusa. La debes clasificar por el tipo de delito, grado de peligrosidad, por la edad y por el sexo. Debes separar a los primarios de los reincidentes, debes separar a los procesados de los penados y de ahí en adelante tú poner, como se dice, orden en la casa. Tú no puedes poner a un interno primario con un reincidente, tú no puedes poner un interno que es una persona que no es agresiva con una persona que es agresiva, porque entonces cuando tú no aplicas, como se dice, SABC, entonces lo que vas a convertir la cárcel son en universidades del delito, en donde el bueno sale malo y el malo sale peor. Entonces, tú tienes que comenzar precisamente con, como decimos, con esas patas de la mesa, porque de lo contrario, tú empiezas a tirar flecha. Y si tú como el administrador de la cárcel, como el que va a manejar el sistema penitenciario en un país, tú no tienes experticia, gerencia y disposición, entonces vas a estar mal, porque simplemente vas a llegar preguntando qué es lo que debes hacer, cuando tú ya tienes que tener una experticia que te tiene que permitir sentar las bases, rodearte de un equipo de trabajo debidamente bien formado y con experticia, y con directores en las cárceles que cumplan una función de no faltarle el respeto a la persona, sino que simplemente decirle a las personas en prisión cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, para que por lo menos la cárcel no se te convierta a ti en un desorden. Y segundo, tú debes tener, por lo menos, proporcionarle a ese interno como tal una buena alimentación. Y ojo, aquí me paralizo en esta pregunta tan importante que tú me hiciste, Carla, porque yo lo que no quiero es que las personas que nos están escuchando piensen que yo estoy pidiendo privilegio para las personas que cometieron un crimen. Yo lo que estoy es hablando de los derechos que tienen las personas que están bajo la custodia del Estado. Como seres humanos que son. Exacto. Y que esos derechos que tienen esas personas no solamente están en nuestras normativas internas, sino también están en los estándares internacionales que tienen que ver con el tema de prisión. Uno, te voy a nombrar una nada más, que la conoce mucha gente, y que simplemente lo aprobó Naciones Unidas, y es una recomendación que Naciones Unidas le hace a todos los estados parte, que son las famosas reglas Mandela. Y de ahí en adelante los estados deben por lo menos adecuar sus legislaciones a esas reglas, para que por lo menos no violen derechos humanos de personas en prisión, y la pena se convierta en un instrumento para la resocialización de la persona cuando vaya nuevamente a la sociedad. De hecho, es la situación de derechos humanos, de privados de libertad, no es solo de Venezuela. Ahí está la evaluación en el ámbito internacional y latinoamericano, como el caso de El Salvador, casos como el de México. Y usted dijo un punto importante, una propuesta, que es la creación de un centro de máxima seguridad en Venezuela, en respuesta a lo que podría ser una solución. Está el tema de las demandas de los ciudadanos, que exigen a las autoridades de seguridad, y es incoherente que existe una huelga de hambre cuando se dice que hay incomunicación, que los familiares no tienen conocimiento de lo que está ocurriendo al interno, cuando ellos o alguna parte de los privados de libertad sí se comunica para ejercer delitos en bandas delictivas reconocidas en Venezuela. Y está el tema de la prevención del delito. Estamos conversando con Humberto Prado, presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones. Agradecemos su participación en esta cita de éxitos. Por favor, todos los contactos y dónde podemos ampliar esa opinión y este planteamiento en sus redes sociales. Sí, mira, igualmente tú tienes que clasificar los centros penitenciarios, que deben estar clasificados por mínima, media y máxima seguridad.
los países tienen ese tipo de clasificación, muchos países, independientemente que México tiene un desastre, y me disculpa, pero México tiene alrededor de unos 460,000 presos. Y yo he visitado cárceles en Ciudad de México, visité 2 cárceles y una sola cárcel que visité, Kenji, tiene 13,200 internos, que es el centro de formación de la región occidente, que está en México DF. Un trabajo... Imagínate una persona que está acostumbrada a ver hacinamiento en Venezuela, donde una cárcel que fue hecha para 750 personas y hay 3,000, 4,000, y tú ingresas a una cárcel que simplemente te vas a encontrar esa visión donde ya entras sales del portón para entrar dentro del penal, y te encuentras, imagínate, aquella foto de 13,000 personas andando por todos lados en ese tipo de penales. Ellos tienen un grave problema también. En Venezuela, bueno, el tema de los cárteles en México es un tema también bastante amplio, pero en Venezuela, sin lugar a dudas, pues falta muchísimo trabajo por hacer, y se necesita no solamente, aparte de la educación, muchísima disposición, como decía, gerencia, y tener funcionarios de carrera y no a la carrera, como muchos han dicho en varias ocasiones. Gracias, Humberto Prado, por habernos atendido en esta mañana. Lamentablemente el tiempo en radio vuela. Un placer haberle tenido en esta cita de éxitos una vez más para hablar sobre este tema que preocupa y que debería ocupar con responsabilidad a quienes tienen en sus manos el poder de decisión. Son las 10:37.